Muy buenas noches, docente. Muy buenas noches, compañeros. Quien les habla es la representante del grupo número 2, Alejandra Astin Paza, y los integrantes del grupo somos Rosalind Herich, Mindy Rodríguez Esquivel y Ricardo Tello Vergara. Si bien es cierto, vamos a presentar el expediente 00889 del año 2017 en la ciudad de Ancash de María Antonieta Díaz Cáceres de Tinoco. Sobre el caso elegido como grupo, nosotros consideramos que este constituye un paradigma jurisprudencial de notable relevancia para el estudio del derecho procesal constitucional, puesto que es una disciplina que, conforme a la concepción académica, se configura tanto en un área teórico como práctica, de un carácter imperativo en la formación jurídica especializada. Respecto a los procesos constitucionales de la libertad, podemos ver que en el presente caso se materializa la aplicación del proceso de amparo como garantía constitucional destinada a la protección de los derechos fundamentales, en específico en el derecho a la seguridad social en su manifestación de pensión de viudez. Ahora bien, en el punto número 2 tenemos la relación que se tiene en el desarrollo jurisprudencial de técnicas decisorias del Tribunal Constitucional. La sentencia bajo escrutinio puede ser considerada como un caso destacado de declaración de estado de cosas inconstitucional. Si bien se trataría de una técnica procesal de origen jurisprudencial que amplía los efectos entre las partes, lo cual permite que esta decisión se trascienda al caso en concreto y se proyecte en un mecanismo de reforma estructural frente a las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales. En el punto número 3 tenemos la eficacia de los procesos constitucionales. Y si bien es cierto, se puede examinar en este expediente la problemática de la ejecución de sentencias constitucionales y los mecanismos procesales idóneos para garantizar su cumplimiento. Seguidamente, en el punto número 4 podemos ver lo concerniente a la protección constitucional de sujetos en situación de vulnerabilidad, donde la resolución constitucional aborda la tutela reforzada que merecen determinados colectivos, siendo particularmente el caso de los adultos mayores, desarrollando así un análisis tanto proporcional y razonable respecto a la actuación administrativa en materia previsional, frente a sujetos que requieren una protección especial. En el punto número 5 podemos ver que en cuanto al precedente constitucional y las jurisprudencias vinculantes, se ve que el caso nos permite analizar los alcances del artículo número 7 del Código Preliminar Procesal Civil y la construcción de criterios imperativos vinculantes, constituyendo así un valioso aporte para el estudio de las fuentes del derecho constitucional y el rol del Tribunal Constitucional. En esta sentencia, por lo tanto, se erige un instrumento académico idóneo del estudio integral para los procesos constitucionales de la libertad. Hola, buenas noches, docente y compañero. Continúa con la exposición. Tenemos el 3. Fundamento normativo y doctrinario. Se analiza el expediente número 0889-2017 PA, con énfasis en la correcta interpretación de normas constitucionales, legales y doctrinarias relacionadas con derechos fundamentales. El 3.1 tenemos el estado de cosas inconstitucionales. Es una figura jurisprudencial que amplía los efectos de una sentencia cuando hay vulneraciones estructurales, la cual permite identificar violaciones sistemáticas de derechos constitucionales, abordar omisiones persistentes del Estado y justificar medidas legislativas y administrativas estructurales, coordinar múltiples entidades para implementar políticas públicas, evitar congestión judicial mediante soluciones colectivas. El 3.2 tenemos normatividad aplicada por la parte demandante. La demandante invoca en el artículo 2, inciso 19, derecho a la identidad ética y uso del idioma materno. El artículo 44, deber del Estado de garantizar derechos humanos y promover igualdad. Se argumenta exclusión por parte de una municipalidad hacia quechua hablante. El 3.3, normatividad utilizada por la parte demandada. La demandada invoca al artículo 194, competencias locales, considerando que las políticas lingüísticas son nacionales. En el artículo 32 del Código Procesal Constitucional, la acción de amparo no prospera por tratarse de un problema estructural. Se alega una interpretación restrictiva del principio de autonomía municipal. En el 3.4 tenemos la crítica normativa. El Tribunal Constitucional debió enfatizar en el artículo 1 de la Constitución dignidad humana como base del Estado, en el convenio de 169 de la OIT, derechos lingüísticos y culturales de pueblos indígenas. Se critica la postura
restrictiva que tiene la municipalidad por falta de coordinación. En el 3.5 tenemos argumentos doctrinarios. Buendía menciona que la igualdad real exige medidas positivas frente a desigualdades históricas. Mirabelli, en el 2019, derechos culturales y lingüísticos como derechos colectivos requieren protección estatal integral. Castillo menciona el estado de cosas inconstitucionales. Busca transformar condiciones de exclusión. Debe la UNDE 2022, justicia constitucional, debe garantizar dignidad humana y adoptar mecanismos innovadores. Gracias. Sobre la segunda instancia o equivalente. Sobre la calificación jurídica del acto lesivo. La Sala Civil Transitoria incurrió en un error de calificación jurídica sustancial al no identificar adecuadamente la naturaleza continua del tracto sucesivo de los actos lesivos denunciados. Además, resulta jurídicamente inconsistente que el ADCUEM haya confirmado la improcedencia laminar por extemporaneidad, cuando la imposición de restricciones horarias y la ausencia de documentación en lengua quechua configuraban claramente un supuesto de afectación continuada de conformidad con el artículo 44, inciso 3 del Código Procesal Constitucional entonces vigente. Por lo tanto, la prescripción debe computarse desde la fecha en que cesó totalmente su ejecución, cesación que en el caso subexaminado no se había producido. En cuanto a la valoración probatoria, en segunda instancia, el órgano jurisdiccional revisado incurrió en una deficiencia analítica al omitir la valoración conjunta y razonada de elementos probatorios determinantes. Por ejemplo, en este caso incluye el informe 270-2014 MPC GSP EEFC que acreditaba que la recurrente consignaba únicamente su huella dactilar en la carta de compromiso, lo cual evidenciaba su condición de analfabeta en el lengua castellano. Además, la circunstancia que activaba la obligación estatal de proporcionar información en idioma originario de esta persona. Además, el plan de desarrollo concertado de Carhuaz constituía prueba documental suficiente de la predominancia del quechua en esa ciudad, con un 73.27% dentro de esa población, configurándose el supuesto normativo del artículo 48 de la Constitución que obligaba a la municipalidad a emplear dicho idioma en sus comunicaciones oficiales. Además, los documentos de reclamo administrativo que fueron presentados el 22 de abril de 2014, el 19 de junio de 2014 y el 3 de octubre de 2014 que demostraban el agotamiento de la vía administrativa, desvirtuando la causal de improcedencia invocada por la Sala Superior. Esta omisión valorativa contraviene el principio de dirección judicial del proceso consagrado en el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, así como el deber de tutela jurisdiccional efectiva. Conclusiones. Respecto a la parte demandante, se evidencia que la actora debió presentar con mayor solidez probatoria los documentos que acreditaban su condición de analfabeta en castellano, así como demostrar de manera fehaciente el agotamiento de los recursos administrativos previos mediante la presentación sistemática de los reclamos formulados ante la entidad municipal. Sobre la entidad demandada, la Municipalidad Provincial de Carhuaz incurrió en un incumplimiento flagrante de sus obligaciones constitucionales establecidas en el artículo 48 de la Carta Magna, al no garantizar la traducción de documentos oficiales al quechua. Asimismo, implementó medidas restrictivas al derecho al trabajo sin sustentación técnica suficiente y sin observar el principio de proporcionalidad entre el interés público invocado y los derechos fundamentales afectados. Acerca del órgano jurisdiccional, la Corte Superior de Justicia de Ancash incurrió en una omisión grave al no aplicar el test de proporcionalidad para evaluar la restricción horaria impuesta, así como al dejar de analizar el componente de discriminación lingüística, desconociendo así los estándares constitucionales e internacionales aplicables al caso. Sobre el máximo intérprete constitucional, si bien el Tribunal Constitucional acertó al declarar el estado de cosas inconstitucional, omitió establecer un sistema de seguimiento efectivo con indicadores cuantificables que permitan verificar el cumplimiento progresivo de sus mandatos, debilitando así la eficacia de su decisión. Con esto hemos concluido. Gracias por su atención.